Saludos señores, ¿cómo están? En los próximos minutos le tenemos unas interesantísimas conversaciones, realmente, repito, interesantes. La primera con Vilca Fernández de la Resistencia, que nos habla de cómo vamos a salir de la narcodictadura. Y la segunda con Sebastiana Barraez, que nos hablará a nosotros y a las mismísimas, a los mismísimos militares, qué es eso de la alerta naranja que en la frontera anunció el capo de Miraflores. Además, la situación de la frontera y además qué pasa con el petro, que es la base del salario mínimo de los venezolanos. Así iniciamos por YouTube Bravo 24. Le invitamos a suscribirse en YouTube Bravo 24. Es muy fácil, además es completamente gratis. Así iniciamos a través de YouTube Bravo 24 lo que es el análisis de las últimas 24 horas. Mi Twitter es Napoleón Bravo, todo pegado. Napoleón Bravo. El control de cambio en Venezuela, mis queridos compatriotas, es una medida política. Porque si nosotros quitamos el control de cambio, ustedes sacan los dólares y nos tumban. Mientras gobernemos, tendremos que tener control de cambio. Me da muchísima rabia que lo que nosotros tenemos ahora, de hace 17 años para acá, sea gente tan mala y de tan malos sentimientos. Entonces, me pregunto, ¿quién perdió? Perdimos todos, perdió Venezuela. ¿Qué más queremos para hacer de este país un gran país? Que todo el mundo sepa que esto es una tiranía. Bueno, nada, seguir luchando por el país. La idea es seguir adelante y seguir en la calle, pues. Estamos listos para hablar con Vilca Fernández, un hombre que ha luchado y que ha sido perseguido. Es más, que lo votaron de su país, que es Venezuela, cosa que es totalmente ilegal, pero ahí lo tienen. Él sigue luchando, estuvo en Colombia para ayudar a los venezolanos que estaban en la frontera y tiene bastantes cosas que decirnos. Hasta ahora, ¿qué se ha logrado con la lucha? Vilca, bienvenido. Bueno, un saludo, escucharte, Napoleón, un saludo, gracias por la oportunidad. Y bueno, no solo yo estoy desterrado, tú también estás. Bueno, pero a mí no me desterraron de esta forma, a mí me trajeron la casa y me tuve que ir. Tú también te desterraron. Es decir, sí, bueno, lo más grave que pueda ser una dictadura. Bueno, esa es una demostración muy clara, ¿no? El caso mío, el caso de miles y cientos de ciudadanos en Venezuela que hoy sufren esa persecución y sufren esa política criminal y asesina de estos jefes del cartel que hoy no son jefes solo de un cartel. Hoy quienes tienen el poder en Venezuela son quienes comandan el crimen organizado en Sudamérica. Hoy Maduro representa el jefe mayor de la disidencia de la FARC, de grupos como el ELN, tiene células de Hezbollah. O sea, hoy Maduro ha hecho esa coalición humanitaria internacional que viene pidiendo algunos sectores democráticos, que viene pidiendo los ciudadanos que intervenga en Venezuela para ponerle fin de una vez por todas al hambre, a la crisis, al totalitarismo que se vive. Esa coalición internacional la tiene Maduro, pero una coalición de crimen organizado, ¿no? La tiene Maduro en Venezuela precisamente para enfrentar no solo a cualquier intento que pueda existir de derrocamiento contra ellos, sino para sostenerse y poder arremeter contra cualquier ciudadano que dentro del territorio nacional se pueda levantar. Todo eso lo sabemos. ¿Cuál es la salida? Mira, nosotros desde la Resistencia la venimos impulsando y lo hemos dicho muy claro. La salida arranca desde abajo, desde las bases. No puede seguir el venezolano esperando que venga el Mesías o que venga Guaidó como el Bolívar del siglo XXI y nos libere de lo que está ocurriendo, ¿no? La salida a esta crisis, la salida al hambre, a la miseria, la salida al totalitarismo que representa Maduro arranca abajo, en las bases, producto
de un proceso de desobediencia civil, un proceso de rebelión popular que tiene que generarse desde abajo hacia arriba y que tiene que ir creciendo a una gran escala que permita de una u otra manera la reacción más allá de sanciones, más allá de comunicados de la comunidad internacional. Nosotros creemos que la ayuda internacional es fundamental, pero no se va a dar, uno, si no hay una unidad real en el sector democrático. Y esa unidad real hoy no la vemos, hoy no existe. Lo que sí existe es una gran mayoría del país que sigue muriendo y que no tiene respuesta precisamente a las políticas criminales. Ahora, esa respuesta no la va a tener la gente. Esa respuesta la gente no la va a tener. O sea, la respuesta al hambre, a la miseria, a lo que vive el ciudadano de a pie, son llamados casi de rodillas del vicepresidente de la Asamblea Nacional, por ejemplo, a sentarse a una mesa de diálogo con el régimen. Esa es la respuesta a la crisis, al hambre y a la miseria. O sea, hoy vemos a un Stalin González presionando a como dé lugar para sentarse con los criminales. Entonces, la gente hoy no tiene respuesta a su conflicto y no lo va a tener porque la respuesta está en la gente. Y es lo que nosotros venimos organizando. ¿Qué quiere decir esto que la respuesta está en la gente? Bueno, que la gente tiene que terminar de comprender que tiene que luchar por su libertad. Y el luchar por su libertad pasa no por esperar el llamado de la dirigencia, pasa por entender que tiene que pasarle por encima al que sea por ser libre. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero se me ocurre como periodista, porque lo que yo soy periodista, no soy comentarista, porque mucha gente primero quería que uno fuera dirigente político. Yo no soy dirigente político ni me interesa serlo, y lo he demostrado varias veces cuando me propusieron cosas. Luego quieren que uno sea comentarista. No, yo soy periodista, es decir, yo trato de que la gente primero se comunique contigo y que tú seas quien convenza, en todo caso, con tu punto de vista a la gente. ¿Tú no crees que la dirigencia política, que es a quien se le acusa de todo, o estoy equivocado, la dirigencia política que no ha podido en 20 años acabar con esta gente, por lo menos en los 18, porque los 2 primeros años estaban como, más lentos que López Obrador, que a ellos los mexicanos van exactamente hacia los venezolanos, como está Venezuela. Aceleradamente. Aceleradamente. Mucho más que lo que pudo hacer Chávez con Venezuela. Porque es que Chávez, es que López Obrador también llega a través de los votos, pero es más acelerado. Bueno, ya su ministro, creo que de Educación, uno de ellos habló de que el comunismo es la única salida. Ya lo dijo públicamente. Empiezan a tirar las bombitas. Ahora, ¿tú no crees que la dirigencia política venezolana está haciendo su trabajo? Es decir, ir y convencer a los organismos internacionales, bla, 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 todo ese tipo de cosas que es muy importante, apoyar todas esas sanciones económicas que son fundamentales para que no puedan seguir robando y sacando el dinero robado fuera del país. Pero que lo que falta exactamente y que lo que le corresponde exactamente es que la gente salga a la calle como salieron los negros en los Estados Unidos en los años 60 y 70, como salen los franceses cada vez que quieren cambiar algo, como salen los pueblos, vamos a estar claros, y que no es salir a marchar y después limpiar las calles como en una época en el colmo de un país súper democrático, porque eso no lo hace ningún país. Eso pasó al libro de Guinness, que hacía manifestaciones en contra del régimen y al final salió un grupo limpiando las calles. No los estoy criticando, sino que estoy diciendo, bueno, es que han hecho esto, han desfilado las vírgenes, han desfilado los ciclistas, han desfilado los extranjeros, han desfilado todo el mundo. Pero hasta ahora los desfiles masivos eran fundamentalmente de clase media. Hasta ahora no, hasta hace poco. En cambio, la gente que más necesita... Ahora el desfile es por la frontera. Ahora el desfile es por la frontera. ¿Cómo? Ahora los desfiles son por las fronteras. Hacia afuera. Pero ¿no crees que fue un error, y me dirás por qué ustedes lo hicieron, que si estaban en la calle, si les estaban matando ya los muchachos y ustedes así todos seguían luchando,
¿Por qué no siguieron en la siguiente etapa, que era la toma de los ministerios, la toma de los diferentes poderes secuestrados por la gente? ¿Qué fue lo que pasó que se metieron en las casas? Porque no fue Mira, por miedo, evidentemente, porque allí estaban ustedes. mira, lamentablemente, ahí fue un error. Eso fue un error. Voy a comenzar por el final, por lo que acabas de terminar diciendo. Fue un error volver a casa. Y fue un error porque lamentablemente, y tengo que decirlo, lamentablemente, en el tema de unidad de todos los sectores, siempre al final de la lucha terminábamos, la juventud, el movimiento estudiantil, los sectores de resistencia, terminábamos sentándonos con la dirigencia en función de construir un plan único, un plan unitario que nos permitiera salir de esto. No olvidemos el 2014, que lo que comenzó en los Andes el 4 de enero, que comenzó en los Andes como una rebelión popular de desobediencia, de lucha de calle por el asesinato de un dirigente de Acción Democrática, por cierto, de la juventud. Se fue propagando, se pegó Táchira, se pegó Trujillo, después se pegaron otras universidades como Carabobo, como Oriente, y ese enero empezó la cosa a crecer, y luego se pega el proceso de la salida. O sea, no fue que la salida produjo todo este proceso de calle que venía, no. La calle estaba calientísima y estábamos en la calle, estábamos luchando, y el proceso de la salida lo que hizo fue terminar de impulsar un proceso de calle que ya había, montarse el Leopoldo y todo este grupo en esa ola, que lógicamente lo conversamos. Y que, ¿en qué terminó esto? ¿En qué terminó? En el mes de abril, mayo, en una negociación en Miraflores. Y lamentablemente siempre eso te consta. Claro, me consta porque se sentaron conmigo para que fuera a Miraflores. Ajá. O sea, no es que esto lo sabemos por los medios. Contigo para que fueran a Miraflores. Esto no es que no, conmigo la dirigencia, en ese tiempo la dirigencia, la MU, hubieron varios sectores que se sentaron con nosotros, se sentaron con la dirigencia estudiantil. En ese tiempo era presidente de la Federación Juan Requesén, en la central era presidente Liliana Guerrero, presidente de la FCU, yo era secretario general de la Federación de Centros Universitarios. Y a nosotros nos dijeron, vamos a sentarnos, vamos a conversar. Querían que el movimiento estudiantil que estaba en la calle mandara una representación a Miraflores, y nosotros nos negamos. Y nos negamos, no nos negamos a conversar. Lo que nos negamos fue a asistir a una mesa de conversaciones en Miraflores con la gente en la calle muriendo, con las fuerzas de represión, con los grupos colectivos que son el brazo asesino de Maduro, matando a la gente. Pero la pregunta que te hice para conocer, para saber, voy para allá. Es ¿por qué entonces, si pasó todo eso y ustedes se negaron, por qué se metieron en las casas? Si ya habían muertos, es verdad, y hoy han demostrado que eran suficientemente valientes para seguir luchando, y siguieron luchando por tiempo. Voy para allá. ¿Qué ocurrió o qué ocurre? Ocurre que ese proceso que se dio, al cual nosotros nos negamos a asistir, y que hubo dirigencia política que se negó a asistir también a esa mesa de negociación, porque entendíamos que las condiciones no estaban dadas. ¿Qué produjo eso? Produjo la desmoralización en los sectores sociales. La ilusión y el creer que las figuras políticas que eternamente han estado al frente de la dirigencia democrática, sentadas ahí en Miraflores, podía lograr resolver el conflicto que se estaba dando en la calle. El ciudadano venezolano es un ciudadano exageradamente noble, pero también tiene un problema, es exageradamente cómodo. Esa es una realidad. Y además que nuestra historia política, nuestra historia de lucha, nuestra historia de independencia es muy joven. Entonces, es tan joven que nosotros estamos acostumbrados y crecimos y nacimos en democracia. Y las luchas han sido de nuestros antepasados muy cortas. No hay una cultura de combate real en Venezuela. En Venezuela hay una combate, hay una idiosincrasia de valores, de alegría, es un país caribeño. Entonces, no es, o no fue en ese momento
la dirigencia lo suficientemente contundente y lamentablemente, hay que decirlo, los partidos que estaban sentados en la MUD jugaron una mala pasada porque enfriaron la calle por esa negociación de Miraflores que culminó en nada. Ya va. Y ese proceso, Acuérdate que yo ese estoy proceso. Aquí. Espérate, ya va. Pero no puede ser, estoy aquí, repito, como abogado del diablo, no puede ser que así como ustedes creyeron porque no tenían ese historial de haber luchado en una dictadura, porque no la tenían, porque no habían nacido sino en democracia, pasó esa y creyeron que, bueno, que a través se podía llegar a acuerdos con una banda de narcotraficantes, aunque creo que en ese momento todavía mucha gente no creía que eran unos narcotraficantes, sino unos dictadores y unos asesinos. No, nosotros no creímos, ¿Okay? la resistencia siguió luchando. ¿No será que la dirigencia política... La gente, el ciudadano común. ¿Ah? Nosotros no lo creímos, nosotros seguimos luchando. No te olvides que ese 2014 hubo una gran cantidad de presos políticos de la juventud, de asesinados, de presos políticos de la resistencia. No te olvides que Rodríguez Torres, para ese entonces ministro de Interior y Justicia, levantó por la fuerza y con tropas militares los campamentos de la resistencia que estaban a lo largo y ancho de Caracas y en otros estados, que se mantuvieron en la calle a pesar de las mesas de negociación que se estaban dando y de diálogo que están dando en Miraflores. No se te olvide que durante esas mesas de diálogo en Miraflores siguieron existiendo presos, siguieron existiendo muertos y heridos, a pesar de que estaban sentados en Miraflores. Es decir, mientras que en Miraflores unos negociaban en la calle, a otros los mataban. Eso es una realidad. Y ahí comenzó una persecución atroz contra toda la dirigencia de resistencia, contra la dirigencia juvenil, con quienes nos negamos a todo dar a un proceso de negociación que solo permitía cohabitar con el régimen y alargar el tiempo del régimen. Ok, ya sabemos los resultados. La gente, para terminar, la gente, el ciudadano común de a pie, fue retornando a su casa por decepción de ver a su dirigente que había negociado su lucha, su sangre, todo. La gente regresó a su casa por miedo, porque lo atroz que pudo ser el régimen en el 2014 a lo largo y ancho del país fue algo increíble. La gente regresó a su casa por cansancio también, lamentablemente hay que decirlo. La gente regresó a su casa porque se quedó sin conducción política a la calle. Eso es una realidad también. Y se quedó sin conducción política en la calle porque quienes estábamos en la calle fuimos perseguidos, unos pasamos a la clandestinidad, otros cayeron presos y otros, desgraciadamente, cayeron en el juego de los partidos y terminaron sentados en una mesa con los partidos en Miraflores. Todo ese proceso llevó a que la gente regresara a sus casas. Ok, te puedo preguntar ahora del presente. Ok, entonces ya sabemos qué pasó, pero ahora estamos en el presente y hay que salir de esta gente. Ocurrió en el 2017 también. Ajá, ojo. Yo sé, pero entonces lo que nos interesa y lo que me está pidiendo la gente es: queremos salir de esto, no queremos ya más del pasado, queremos ver qué se hace ahora y cuándo salimos de esto y cómo, sobre todo. Tú estás diciendo que entonces la salida en los Twitter, y eso es lo que yo entiendo, es hacer como se hizo en el 14 y en el 17, salir a la calle pero quedarse en la calle y hacer algo más que manifestaciones pacíficas y democráticas, es lo que yo entiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la única salida para que esta gente a lo mejor salga, aunque tú dices que así sí sale? Porque a lo mejor eso puede justificar una intervención, eso que llaman humanitaria, ¿no? Pero ¿por qué crees que ahora, es que ahora sí hay dirigentes que están dispuestos a apoyar a la gente que sale a la calle, a arriesgar sus vidas, porque va a haber más de un muerto? Mira, recuerda que la resistencia tiene una diferencia con los partidos políticos, y es que la resistencia no dice todo lo que hace. No lo puede decir. Eso es importante. Se está trabajando muy fuerte. No creemos que hoy tengamos una dirigencia, como tú dices, que sí está dispuesta a lo que no estuvo dispuesta en el pasado. No, yo es lo que te entendí. Ajá. Se trata de que hoy los ciudadanos tienen que entender que son sus propios dirigentes. Es decir, yo soy un ciudadano que vive
en los Andes y que no tengo comida, que no tengo medicina, que no tengo nada. Pero además tengo una banda criminal que me acecha, que no me deja hablar, que no me deja decir nada, que me mantiene prácticamente arrodillado y que me obliga a firmar pronunciamiento, tal, si no, no me da una bolsa de comida. Y mis hijos están muriendo de hambre. Ya mi abuelita se murió porque no consiguió la medicina, mi hija está en un grado de desnutrición número 2 y yo no tengo trabajo y el poco salario que tiene mi hijo mayor le alcanza para medio darle comida a la familia. En esa situación, yo tengo que decidir qué hacer para poder salvar mi familia, para poder salvarme yo. Es decir, yo no puedo esperar que venga alguien y me diga, sal a pelear. Yo no puedo esperar que venga alguien y me diga, camina por aquí o camina por allá. Ya está bueno, porque además está demostrado que nuestra dirigencia no está en la ruta de exigencia que necesita el país, que necesita la gente. Entonces, yo, que soy ese ciudadano que está pasando por toda la situación que te acabo de describir, tengo que tomar la determinación de que o muero así, o muero arrodillado, o veo a mi familia morir, o salgo a pelear. Porque yo tampoco tengo las condiciones para emigrar, para irme fuera del país, que por cierto, fuera de Venezuela la gente la está pasando muy ruda, o más ruda de lo que está pasando lo que la pasaban adentro. Ojo, hay ciudadanos que están afuera que la están pasando peor de lo que la estaban pasando adentro en el país. Porque por lo menos tenían un techo seguro. Fuera del país no tienen ni siquiera eso seguro. Entonces, no me puedo ir del país y estoy en estas condiciones. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me corresponde hacer? ¿Quedarme de brazos cruzados a esperar que venga la dirigencia política y me haga el llamado? ¿O que, sin que pase nada en las calles, más que hambre, miseria y muerte, producto de la crisis, el régimen decida un día decir, bueno, sí, está bien, Stalin, el otro, vamos a sentarnos, vamos a dialogar. Sí, vale, está bien, yo acepto las condiciones, vamos a una elección presidencial y yo acepto las condiciones y todo esto. No puedes esperar eso porque eso no va a existir. La gente tiene que entender que tiene que luchar. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que la gente no solo lo entienda, sino la gente esté dispuesta a dar el paso a luchar? Bueno, organizarnos. Organizar esa rebelión popular, abajo, en las bases, en las comunidades, en todos los sectores, sin importar el nivel de idiosincrasia que tenga el ciudadano. Aquí la gente tiene que pelear que o lucha o muere. No hay alternativa en Venezuela en estos momentos. ¿Que nos van a matar? Bueno, es que ya nos están matando. Es que hay que evitar tantos muertos. Bueno, es que el año pasado, solo el año pasado, hubo más de 25 muertos en el país. O sea, ese discurso de que la calle no se puede dar, o ese discurso que tienen algunos dirigentes políticos que no dirigen una marcha a Miraflores, que no dirigen una marcha más allá del este de Caracas porque hay que evitar los muertos, bueno, es un discurso rayado que no sirve porque hoy los muertos son a diario y en cantidades industriales por las políticas criminales del régimen, ¿no? Ese discurso de que el régimen va a caer por las presiones y por las sanciones a nivel internacional tampoco existe. Que ayudan muchísimo. La comunidad internacional está haciendo su trabajo. Tal vez la dirigencia política está haciendo su trabajo. Y está haciendo su trabajo porque la dirigencia política lo que sabe hacer es eso. La MU existe como una organización para procesos electorales. Más nada. No saben hacer otra cosa que actuar democráticamente en procesos de democracia. Y hoy en Venezuela no existe democracia. Entonces las acciones no pueden ser acciones democráticas. Tienen que ser acciones de desobediencia civil contra un régimen asesino y criminal. Hay que generar unas condiciones de calle distintas a las del 2014 y distintas a las del 2017. Ok, estoy de acuerdo que nos permitan esas condiciones de calle a lo largo y ancho del país. Desde la cuadra, desde la comunidad, desde la parroquia, desde el barrio, desde la ciudad y desde el Estado. Condiciones que generen un conflicto a tal nivel
de desobediencia que obligue a una coalición internacional a tomar cartas en el asunto. La unidad no es de colores de partido. La unidad no es de sectores. La unidad es en la calle. De todo aquel que quiera ser libre, tiene que salir, así sea a la puerta de su casa, con una silla y trancar su calle y me declaro en desobediencia. Si voy a hacer la cola de la gasolina, la hago en la mitad de la calle con un cartel, Maduro, tienes que irte en desobediencia. Es decir, hay que empezar a generar, y estamos generando ese proceso, de la que la gente entienda que la única solución a su conflicto es, uno, la salida del régimen, y dos, que el régimen se saca a través de la activación precisamente de lucha que debe tener el ciudadano de pie. Ahora bien, no será, como tú dices, que la dirigencia política, que te entiendo, crees que en 20 años de dictadura no ha aprendido cómo manejarse, no en un sistema democrático, sino en un sistema que va más allá del dictatorial. Es que es una banda de delincuentes, son narcotraficantes y demás, son peores, ellos no son políticos, ellos son delincuentes que tienen mucho que perder si llegan a acuerdos. Pero por otro lado, uno se da cuenta por las declaraciones de ciertos dirigentes, especialmente norteamericanos, que muchos de esos delincuentes están llevando emisarios hacia los Estados Unidos para llegar a acuerdos para salvarse ellos y salvar parte de lo que se han robado. Si eso lo están haciendo y si eso es verdad, significa que ellos creen que le queda poco tiempo, tal y como están marchando las cosas, a la dictadura y ellos quieren salvarse. Como dice el refrán, las ratas son las primeras que salen de los del barco que se está hundiendo. Perfecto. ¿No será que... ¿Tú crees, Napoleón, que el barco se está hundiendo? ¿De verdad tú crees que el barco se está hundiendo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que las sanciones internacionales están, que lo que falta es la gente en la calle. Lo que falta es eso, que tengan miedo, y que yo sé que son unos miedosos, porque lo demostraron el 11 de abril, que salieron todos corriendo, empezando por los cubanos. Claro, ellos después se reforzaron, ellos al regreso empezaron a realmente, ¿no?, a reforzarse, a cubrirse las espaldas, a traer a la gente de Hezbollah y compañía, que esos son los que mantienen, creo yo, el régimen. La dictadura no la mantiene la Fuerza Armada Nacional, el ejército no existe. Lo que queda de la Fuerza Armada Nacional, que no existe. En sus cuadros medios hacia abajo no los acompaña. Por eso. No los acompaña. Entonces, yo creo que quienes van a defender en todo caso al régimen, si es que lo van a defender, porque tienen mucho que perder, tienen un territorio que perder, es la FARC, el ELN, los colectivos armados y Hezbollah. Ellos sí tienen que perder, vamos a estar claros. Colectivos armados que son cobardes a la dimensión más grande. Sí, o sea, pero el ELN y son valientes. Pero espérate, ellos son cobardes, perdona, y están mal entrenados, lo que tú quieras. Pero el ELN, la FARC y Hezbollah no son cobardes, son unos auténticos asesinos que tienen muchísima experiencia, mucho más que cuando teníamos un ejército nacional, porque ellos han estado por décadas y décadas luchando contra las Fuerzas Armadas colombianas, vamos a estar claros. Entonces, yo quiero creer, me da la impresión, que hay un plan B que no lo pueden anunciar ni publicitar, pero que tú estarás serás conocedor de eso y que no te voy a pedir que lo digas, ¿ok? Evidentemente, de armar a muchos de los militares, o buena parte de ellos, de los militares, armar que salieron del país. Porque si tú vas a pedir la ayuda internacional, lo primero que te van a decir, bueno, pero delante no van los catiritos, delante van los venezolanos que quieran luchar para liberar a Venezuela. Pero ese proceso, Napoleón, para que se pueda dar ese proceso, tiene que haber adentro un proceso de rebelión popular, de desobediencia civil. Tiene que estar la gente en la calle, organizada, pero en la calle. Y lamentablemente, y esto hay que decirlo, lamentablemente, yo creo, o sea, en el caso del presidente Guaidó, que es el presidente, y la resistencia tiene clara
que es un medio, no es el fin. Ojo, nosotros somos un medio, no somos el fin. El fin son los partidos, el fin es el presidente Guaidó, que es el que debe asumir, según la Constitución, la transición para un proceso electoral en democracia y todo lo demás que ya sabemos. Yo creo que ellos están haciendo lo que saben hacer y están impulsando por todos lados los procesos que creen. Pero hay sectores adentro que juegan a algo distinto. Yo no creo, ojo con esto, yo no creo que el barco se está hundiendo como pareciese verse. Yo creo que se está hundiendo en el punto de vista del cerco, por supuesto, pero no para soltar el poder. O sea, como bien tú lo dijiste, estos son unos criminales que accedieron al poder y se encontraron al país a través de la política. No son políticos, pero además son exageradamente inteligentes. Tarek El Aissami y Diosdado Cabello están muy claros que a ellos lo que les queda es o el cementerio Pero ¿por qué mandan emisarios entonces a los Estados Unidos para tratar de salvarse si consideran que están ahogándose? Porque durante los últimos 5 o 6 años lo han hecho permanentemente para ganar tiempo, para generar procesos que les permita a ellos seguir posesionándose. Ahí estaban en Barbados, estaban en Oslo. Otra cosa, ya va. No, eso es otra cosa. No, ya va. Estaban en Barbados, estaban en Oslo. O sea, hablo de Maduro y su combo. Sí, sí. Y al mismo tiempo estaban programando el Foro Sao Paulo que se reuniera en Caracas. Sí. Y la primera reacción pública de la dirección y de lo acordado en el Foro Sao Paulo es el pronunciamiento de Iván Márquez y su combo de la FARC en Venezuela. O sea, ¿tú crees realmente que estos mismos que están enviando emisarios, que están negociando, que negocian en Estados Unidos, negocian en Europa, y vamos a buscar un acuerdo, y vamos a buscar una salida, y vamos a acordarnos acá, son ajenos a lo que está ocurriendo en paralelo con el proceso, con la gente de la FARC, con la gente del ELN? No, ellos deben estar en los dos sitios. Ellos deben estar jugando ese los es el plan de ellos individuales. Ojo, una cosa es Diosdado Cabello por televisión, el delincuente ese por televisión, y otra cosa es cómo me salvo yo si esto por lo visto cada vez está peor, y cómo salvo el dinero. El problema es saber si se quieren salir. O sea, yo conozco no se quieren salir, no les queda más yo conozco a Tarek El Aissami muy bien. Estoy convencido que no se quiere salir. O sea, lo conozco y estoy seguro que va a pelear hasta el final. Y así el resto de quienes están ahí. Y hoy acaba Maduro, hace 3 días, de lanzar una alerta naranja en la frontera contra Colombia para desviar la atención y girar la mirada. Y seguir ellos en ese camino de posesionamiento adentro. O sea, el régimen sigue manteniendo su agenda. Y esa agenda no se ve debilitada ni con los diálogos, solo se ha visto debilitada con las sanciones que cada día son más fuertes, pero no terminan de derrocarlo, y no terminan de derrocarlo porque las sanciones son económicas, pero el gran mercado del régimen y de sus aliados dentro del territorio, como Cuba, Rusia, Hezbolá, la FARC, el ELN, tienen control del narcotráfico, tienen control del oro, tienen control de las minas. Entonces tienen un mercado negro, internacional, ilegal, que les permite, más allá de las reservas que tienen, seguir sobreviviendo y seguir sosteniéndose en el tiempo. Entonces, solo es posible acabar con esto a través de la fuerza. Solo es posible con esto acabar a través de la fuerza. Y estamos convencidos que ese proceso de fuerza, al menos que ocurra algo inesperado en las fronteras, alguna reacción provocativa desde adentro de Venezuela contra Colombia, no se va a producir una reacción internacional de coalición contra este régimen criminal en Venezuela. Solo va a ser posible si desde adentro hay una implosión, solo es posible si desde adentro generamos las condiciones para que entonces la comunidad internacional se vea
por medida humanitaria, se ve obligada a reaccionar. De lo contrario, ayuda humanitaria, la gente está muriendo. Bueno, veremos caer desde el cielo de repente bolsas de comida, como ocurre en Sudáfrica. Pero eso no es lo que queremos los venezolanos. Lo que queremos los venezolanos es salir de estos criminales y generar un proceso de revivir lo que era la Venezuela y mejorarla para que luego el mercado internacional pueda venir. Entonces, la última pregunta es la siguiente, porque llevamos 33 minutos conversando, muy sabrosa la conversación, pero la última pregunta es, ¿por qué crees que la gente se siente que lo que tiene que hacer es, la gente en líneas generales, sobre todo las clases más humildes, ¿no? Sienten que sí, son tan valientes que salen a manifestar en una dictadura por el agua, porque le falta el agua o le falta la medicina o porque se están muriendo los familiares porque no hay, los hospitales están prácticamente paralizados, etcétera, y no salen como tú estás pidiendo que salgan? Conectividad. Es decir, la gente no está cansada de luchar, la gente no está cansada de pelear. La gente ha perdido la esperanza y la fe en las convocatorias que se vienen haciendo, porque son convocatorias para que se le diga lo que ya sabe, lo mismo de siempre. Y la gente se cansó del mensaje repetitivo. La gente está esperando que se le diga, vamos a salir para no volver, para salir de estos criminales. Bueno, ese llamado se está haciendo, pero además se va a hacer en el momento en que la gente termine de comprender que tiene que pelear. La conectividad es fundamental y es una de las cosas que estamos haciendo. Es decir, hay que conectar la lucha del gas con la lucha del agua, con la lucha del proceso eléctrico, la lucha de las medicinas y los hospitales. O sea, esas pequeñas erupciones de protesta social que hay en los barrios, que hay en las comunidades, que tal, por las necesidades básicas, hay que terminar de conectarlas y la gente tiene que entender que la solución a ese conflicto, a ese problema que está viviendo, está en Miraflores. Y que esa lucha hay que llevarla a Miraflores, hay que llevarla a la exigencia y a la movilización con la fuerza ciudadana para derrocar precisamente a estos criminales. Hay que pasarle por encima a quien haya que pasarle por encima para que se dé y se pueda lograr eso. Entonces, no es llamar a la gente, salgan para la calle, no. Es llamar a la gente a que se organice. Es a que el día que salió a pelear por el agua, el de la cuadra 4 y el de la cuadra 8, que está sin gas, también salga a protestar. Y el del barrio al lado, que está sin luz, también salga a protestar. Y que entiendan que la solución del barrio, que está sin luz, la solución del de la cuadra 8, que está sin gas, y la solución al problema de la cuadra 2, que está sin agua, está en que tiene que salir el régimen. Entonces hay que conectar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer desde la resistencia. Darle conectividad, darle dirección política, dirección social a esta lucha que hay. Porque los venezolanos todos los días están luchando en la calle. Todos los días están peleando. Lamentablemente, no con la fuerza y no con la ebullición necesaria de la conectividad de todo el país para lograr lo que se quiere, que es una rebelión popular. Ahí nuestra dirigencia lamentablemente está fallando. Pero está fallando no porque quiera, sino porque la dirigencia está haciendo casa por casa todos los días. Está en la calle los partidos, pero está en la calle para una campaña electoral. Bueno, la resistencia está en la calle en una campaña para una rebelión popular, que es distinto a una campaña electoral. Bueno, Vilca, muchas gracias. 37 minutos, ya se congeló un momento dado, por lo menos aquí, y de repente no sé qué es lo que pasa cuando está muy largo, se corta el audio. Pero ya dijiste lo que queríamos escuchar, ya dijiste lo que querías decir. Y vienen de verdad cosas que importantes. Vienen cosas importantes. ¿Pronto? Pronto. Ok. Bueno, gracias, Vilca. Ya sabes que el programa es tuyo. Cuando quieras, no hace falta que yo te llame para pedirte, bueno, vamos a grabar con Sky y no sé qué. Ok.
Desde hace mucho tiempo te lo vengo diciendo. ¿Ok? Gracias, Napoleón. Gracias, Vilca Fernández. A él no le pueden decir, no, es que está en el exilio, es muy fácil hablar eso. No, él está deportado del país y así todo lucha y estuvo en la frontera en el momento que tenía que estar y estuvo y ayudando. vamos a estar en Venezuela en el momento que haya que estar también. Bueno, y cuando estés en Venezuela, evidentemente, las veces que has estado en Venezuela no lo puedes decir. ¿Ok? Un abrazo. Y ya sabes que el programa es tuyo, ¿ok? Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, tenemos en Skype a Sebastiana Barraez, periodista sumamente bien informada y además sumamente valiente. Le acaba de decir hace cuestión de horas al mundo entero lo de la Operación Naranja en la frontera colombo-venezolana y tiene alborotado a buena parte de la gente. ¿Qué es eso de Operación Naranja? Cuéntenos. Bueno, realmente más que una operación es una fase. Alerta naranja es la cosa, sí, no operación. Pero es una fase, es la segunda fase de una directiva que consiste en colocar en alerta a la Fuerza Armada ante una situación de peligro que en este caso, entiendo por lo que dijo Nicolás Maduro, se trata de la posible incursión por parte de Colombia de alguna agresión de tipo militar por la frontera hacia Venezuela. Ahora bien, ¿qué es esto, esta cosa que él llamó alerta naranja? Lo primero que llama la atención es que en la Fuerza Armada pocos conocen qué significa eso, pero no es nuevo. En el año 2012, el entonces general en jefe Rangel Silva, que es hoy el gobernador del estado Trujillo, emitió la primera directiva donde se contemplaban las tres fases en un momento de agresión. O sea, son tres fases para la preparación de la presta operacional. La primera fase, que es la amarilla, significa que se le da una alerta a la institución castrense que deben estar atentos, que debe prepararse el personal, y cuando se da la alerta naranja es porque deben disponerse una serie de medidas para prepararse ante la agresión que, por supuesto, en caso de materializarse, pues activaría la tercera fase, que es la roja. Ahora, Napoleón, hay una cosa que es muy importante en esto y que tu audiencia la pueda entender. Se supone que las fases están identificadas como 1, 2 y 3. La primera amarilla, la segunda naranja y la tercera roja. El problema es que nadie supo decirme en la Fuerza Armada, y yo tampoco lo sé, cuándo fue que se activó la primera fase. Es decir, ya está la segunda, pero no sabemos cuándo se activó la primera. Pero más aún es que hay una gran confusión. En Venezuela se están recogiendo firmas para lo que se llama la jornada No Más Trump. Y esa jornada ha involucrado tanto a militares como a civiles. Es decir, se ha ubicado, se ha identificado a Donald Trump, a los Estados Unidos, como un enemigo, como enemigo número uno por las agresiones, bloqueos que considera el gobierno que ha habido contra Venezuela. Lo curioso es cómo es que no se ha activado ninguna operación especial en relación con Trump, pero se activa con Colombia. Y lo más raro aún es que se activa después que aparecen tres miembros destacados además de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, activándose como guerrilla, y además pues surge la respuesta por parte de Colombia diciendo que en nuestro territorio hay presencia de esos comandantes guerrilleros y que incluso ese video se pudo haber grabado en Venezuela. Uno ante esa situación se pregunta realmente qué busca Nicolás Maduro con el anuncio de esta segunda fase que, entre otras cosas, debió haber cumplido en su primera fase, por ejemplo, con el cupo completo de las vacantes en las diferentes instalaciones militares del país. Bueno, pues eso no se ha cumplido. Es decir, uno de los requisitos esenciales para la activación de la amarilla es que
es que deben activarse todo lo que tiene que ver con el personal militar en las diferentes instalaciones militares. Ahora bien, si eso no se ha cumplido, ¿cómo es que pasamos a la fase naranja? Y no sé en qué momento pasaremos a la fase roja, pero que hay una situación particularmente de incertidumbre en la institución castrense, la hay. Aquí nadie está claro realmente cuál es la situación, y quiero además demostrar otro hecho que es evidente de qué fue lo que sucedió en el momento en el que Nicolás Maduro le anuncia a la Fuerza Armada, o en este caso al comandante estratégico operacional, la activación de esa primera fase. Bueno, que minutos después, al terminar el acto, y yo reflejé la lista de lo que Remigio Ceballos le notifica a los diferentes comandantes de las redes y las ODIs del país, les notifica por un mensaje de WhatsApp. Es lo que me indica que ni siquiera estaba planteada la posibilidad de que eso pudiese suceder, porque, como dije, tampoco aparece activada la primera fase, que es la amarilla. Ahora, si a eso le sumamos la acusación de que Guaidó es culpable de haber perdido la Guyana, ¿no? Que también es otro absurdo, vamos a estar claros, con lo cual entonces estaría reconociendo que el verdadero presidente es Guaidó, que es el culpable de que lo que tenía que hacer Maduro, ya que es el presidente oficial reconocido por las Naciones Unidas, ¿ok? Tenía que haber hecho, no lo hizo, sino que tenía que hacerlo Guaidó. Eso por un lado. Pero el allanamiento en las últimas horas de casas de varios de los funcionarios elegidos por Guaidó y que están en el exterior para no ser perseguidos, el allanamiento de sus casas, ¿no será que todo esto es parte de un espectáculo, de un show, mientras ellos, por un lado refuerza todo lo que es los grupos de extrema izquierda, tanto religiosos como no religiosos, Hezbollah, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, etcétera, más que estén esperando una reacción violenta de Colombia contra Venezuela? Porque además, si Colombia, esta es la segunda cosa que te planteo, el segundo punto que te planteo, si Colombia decidiera incursionar, como lo hizo, por cierto, con Ecuador, pero cuando Álvaro Uribe, en parte del territorio venezolano, ¿es la Fuerza Armada venezolana la que está en condiciones para enfrentarse a ellos, que está prácticamente desarmada y, como tú dices, no está llamada en su alerta amarilla? ¿O son los grupos revolucionarios colombianos los que tienen la experiencia de décadas de estarse enfrentando justamente a ese ejército colombiano? Bueno, a ver, dos cosas. Una es, yo también creo que ese interés de señalar al presidente de la Asamblea Nacional como determinante en el que está regalando el Esequibo a través de unos acuerdos con alguna empresa, y todo parte de una comunicación o de una llamada telefónica, pues la verdad creo que entra bastante suspicacia. Yo no voy a entrar a defender a Guaidó, porque creo que él no necesita que, por supuesto, yo lo defienda, y tampoco yo lo voy a hacer, pero sí creo que es una tamaña irresponsabilidad y demuestra flaqueza por parte del gobierno, porque pretender culpar o responsabilizar a una persona a la cual han descalificado reiteradamente en lo que va de año, diciendo que independientemente de una cantidad de cosas, está en una situación ilegal, que no lo han querido reconocer, y sí, tal igual, como tú dices. Perdona, igual que la Asamblea Nacional, ellos tampoco reconocen la Asamblea Nacional, o sea que están reconociendo a Guaidó y a la Asamblea Nacional con esas declaraciones que yo creo que es puro bla bla, pero bueno. Claro, yo también creo eso. Creo que ellos están tratando, como lo hizo Jorge Rodríguez, están tratando de crear actos de distracción para no dar una respuesta a lo que de alguna manera los venezolanos estamos esperando, que es, porque no causa suspicacia que ante el hecho del pronunciamiento de la FARC
y de esta nueva reedición de la guerrilla colombiana, el gobierno venezolano no se pronuncia, la Fuerza Armada tampoco se pronuncia, pero mientras tanto, en la frontera están desocupando una aldea, no se sabe con qué intenciones, en Ureña, que es una de las fronteras vivas más activas de América Latina, y no hay una respuesta. Pero además de eso, resulta curioso que quien da respuesta diciendo que ya hay 3.000 militares en la frontera listos para actuar con la activación de la fase naranja, no es precisamente el alto mando militar, y tampoco lo hace el jefe de la región de defensa integral, sino que lo hace Freddy Bernal. Y Freddy Bernal no es más que un policía que tiene un cargo nombrado a dedo por este paralelismo que le han creado a algunos gobiernos de oposición. Entonces Freddy Bernal simplemente lo nombró Maduro como supuesto protector del Táchira, pero ¿cuál es la figura de peso que tiene Freddy Bernal como para ser la persona vocero militar que le diga al país que ya hay 3.000 militares en la zona de frontera? Y lo otro que resulta absolutamente asombroso es que 48 horas después del anuncio que había hecho Maduro, yo me comuniqué tratando de pulsar un poco qué tanto se había movilizado, y para mi sorpresa había gran cantidad de unidades militares que ni siquiera habían emitido la orden para ese momento. Había gente que ni sabía, militares que no sabían que esa alerta naranja se había activado. No, lo que se tiene que cuidar es los colombianos de una incentivación de la guerra de guerrillas, ¿no?, de esos grupos de extrema izquierda, que no son de extrema izquierda, lo que son es unos narcotraficantes y unos asesinos y punto, que no pueden convivir en democracia, en un país libre, ni saben trabajar más que matar o secuestrar, etcétera. Pero bueno, lo que se tienen que cuidar son los colombianos de que estén reforzando a todos esos grupos en Venezuela. Claro, también hay un detalle que yo creo que pudiese ser determinante en este caso, que es que no se le vaya a ocurrir a alguno de estos grupos en la frontera, sobre todo grupos guerrilleros que están ahora bien asentados en territorio venezolano, se les ocurra propiciar una acción de tipo militar para hacer ver como una provocación del lado colombiano hacia Venezuela. Y en este caso tampoco es que quiera defender a los colombianos, porque se supone que uno debe defender a su patria y a su país, y yo defiendo al mío sin duda alguna. Nosotros es verdad que hemos sido durante años agredidos por grupos colombianos, tanto la guerrilla como los paramilitares y las bandas criminales. Pero hay un hecho que es clarísimo. En estos momentos, esos grupos irregulares están en nuestro territorio, y esos grupos están enfrentados con el gobierno colombiano, pero también le prestan apoyo y amparo a la revolución bolivariana. Entonces, ¿qué es lo que uno pudiese presumir? Que los grandes ganadores de un enfrentamiento en la frontera no seríamos ni los venezolanos ni los colombianos, serían los grupos irregulares, los grupos de la guerrilla, del narcotráfico, de los paramilitares y las bandas criminales que operan a todo lo largo y ancho de la frontera. ¿Y por qué ellos serían los grandes ganadores en un enfrentamiento? Bueno, porque resultarían, por una parte, debiéndole un favor a la revolución bolivariana, y por otra parte, estarían atacando al ejército colombiano y al gobierno colombiano, estarían propiciando una agresión que ante el mundo se vería no del ejército colombiano contra fuerzas irregulares colombianas, sino de las fuerzas colombianas militares contra Venezuela o contra fuerzas regulares venezolanas. Porque algo que está ocurriendo terrible en la frontera es que muchos de esos funcionarios, que aparentemente son funcionarios militares venezolanos, se están presentando a los diferentes operativos encapuchados. Por lo tanto, uno no sabe si realmente son militares, y en algunos casos estoy segura que no lo pueden ser,
o bueno, o por lo menos tendrían muy mala preparación, o tendrían una preparación más característica de grupos irregulares que del ejército venezolano. Entonces, hay esa situación, o sea, nosotros estamos en una situación muy delicada, porque más allá de que nuestra Fuerza Armada pueda no tener la preparación, pueda en estos momentos no estar lo sólida y lo cohesionada que debería para enfrentar una acción militar desde Colombia o desde cualquier país extranjero, la verdad es que sí hay muchísimos intereses que les encantaría y que propiciarían una situación de este tipo en la frontera para salir ganando esos grupos, para salir ganando intereses que están instalados en toda la frontera y donde yo estoy segura que no es precisamente los venezolanos o los colombianos quienes saldrían ganando en este caso. Me refiero desde el punto de vista formal. Ok, pero por otro lado, una intervención armada de esos grupos guerrilleros colombianos y del Hezbollah, pero especialmente por la FARC y por el ELN en territorio colombiano, ¿no? Teniendo como sede Venezuela y el amparo del gobierno venezolano, porque públicamente inclusive los han invitado a estar, nada menos que Maduro, estar en Venezuela, que eran bien acogidos, o sea que ya se sabe que los están apoyando. No es una justificación, ¿no? Internacional como para pedir la intervención sobre Venezuela por la agresión que siente Colombia. Mira, no sé si eso puede utilizarse como una excusa. Lo que sí sé es que Colombia en estos momentos está atravesando por una situación interna, tanto política como por la situación militar, que yo no la veo dispuesta o en condiciones de tenernos a nosotros como una prioridad. Yo creo que Colombia tiene gravísimos problemas internos que resolver y que no es precisamente Venezuela una de sus prioridades. No, ya va. Yo no digo que Colombia pida eso para ayudar a Venezuela o no, sino que si hay una intervención armada notable del ELN y la FARC, ¿ok? Que dicen que se habían disuelto, que yo tampoco lo creo que esto es parte del juego y esos acuerdos de paz fueron parte del juego, lo que quisieron hacer en Venezuela o siguen haciendo, espero que no con los diálogos de Barbados y demás, pero ok, si ellos intervienen militarmente y se enfrentan a el ejército colombiano viniendo de Venezuela con el amparo del gobierno venezolano, ellos pueden decir, como exige el TIAR, que ellos tuvieron una intervención militar, que es lo único que, por lo cual se puede pedir, ¿no? Eso que llaman ayuda humanitaria. Creo que perdí el... Te pasas, Sebastián. O sea que a ti cuando te llaman suena una marcha militar. Algo así. No te aburres, chico, que se póngale seriedad. Que el tema es muy serio. Ajá. Mira, a ver, es que yo no creo que ese escenario se esté dado así. Yo más bien presumo que el que tiene un interés fundamental en que ocurra algo y a quien pudiera beneficiar, en tal caso, sería el propio Nicolás Maduro, porque estamos a las puertas de la Asamblea General de la ONU. ¿Quién más para presentarse como mártir y como víctima de la agresión ante el mundo si sucede algo a nivel de frontera que el propio Nicolás Maduro? O sea, lo que quiero decir es que todo pareciese estarse dando en razón de crear una situación en la frontera para que nosotros como Venezuela parezcamos como agredidos por grupos militares colombianos, y existiría la justificación tomando en consideración que se han elevado un poquito los discursos después de la situación de los dirigentes o de los líderes guerrilleros de la FARC, sobre todo en el caso de Colombia hacia Venezuela. Entonces, yo creo que lo que debemos contar
que eso pudiese suceder porque le conviene, sin duda alguna, a Maduro, le conviene al gobierno, obtendría unos puntos de simpatía en algunos sectores porque lo podrían hacer ver como que fue intencional la agresión por parte de Colombia, que el gobierno ha venido repitiendo, tiene ganas de meterse en territorio venezolano, tiene ganas de una incursión militar, ha preparado, ha dicho, y ya han sucedido, Napoleón, una serie de hechos en la frontera que el gobierno colombiano no los ha reportado como tal, tratando de no elevar precisamente esa situación. Y sé, por ejemplo, de algunos casos más concretos de los que yo conozco, en el caso del río Táchira, varios hechos, sobre todo de incursión de militares nuestros hacia el territorio colombiano, sobre el ataque contra algunos civiles, tratando, digamos, como de crear alguna situación que eleve la diatriba entre Colombia y Venezuela. Bien interesante, como ven, la conversación que hemos tenido con Sebastiana Barraez. Aquí yo la despedía, etcétera, pues, se pierde un poco el audio, pero lo fundamental ahí lo dijo y es realmente bien interesante porque ella conoce de esa materia, que es especialista, es periodista que lleva muchos años en esto. Sebastiana Barraez, muchas gracias nuevamente por tu trabajo y por haber participado en el programa. Cálculo sencillito. Un petro vale $60. ¿Ok? ¿Cuánto es el salario mínimo de los venezolanos? Medio petro. Si un petro vale $60, quiere decir que 3.600 bolívares soberanos cuesta un petro. ¿Cuánto cuesta un dólar? 60 bolívares soberanos. Malo no es. Malo para el Dollar Today. Un gran saludo para ti, Napoleón, y todas las personas que como siempre se conectan con nosotros a través del canal Bravo 24. Bueno, para comenzar este viernes, en primer lugar, el Banco Central de Venezuela eliminó de su página web al petro como una unidad contable. Esto ha traído, por supuesto, muchos rumores porque lo que se piensa es que va a haber un aumento en el salario mínimo. Recordemos que el precio del petro, digamos de manera legal, es de 80.000 bolívares. Es por esto que el salario mínimo, como había explicado Maduro en agosto del año pasado, iba a ser la mitad, es decir, 40.000 bolívares. Pero el petro en mercados extranjeros y digamos que mercados negros de criptomonedas se maneja hasta en 1.800.000 bolívares. Es decir, estamos hablando más de 70 salarios mínimos. Esto quiere decir que, de ser así como originalmente Maduro había explicado el año pasado, el salario mínimo debería estar por encima de los 800.000 bolívares mensuales. Pero bueno, evidentemente entendemos que no es así. Hasta ahora hay que esperar qué va a pasar con esto, si el Banco Central va a colocar alguna otra información, pero hasta los momentos ha sido eliminado. Entonces hay que esperar si este rumor de verdad del salario mínimo va a aumentar o no. Se espera que eso viene rodando ya hace un par de días. Se espera que pueda ser incluso en las próximas horas. También otra información, bueno, es sobre los allanamientos que se dieron hoy a la casa de Tamara Sujo, de ella y de sus familiares. Recordemos que ella era la embajadora encargada por Juan Guaidó en República Checa, que renunció hace un par de semanas. Ella, por supuesto, una defensora de los derechos humanos de todos los casos, y ha nombrado además con nombre y apellido todas las personas que realizan algún tipo de trabajo para la DGCIM y el nombre de todos estos torturadores. Así que ella escribió en sus redes sociales que no entendía que lo que iban a conseguir era cuadros y platos, porque realmente ya no tenía más nada que ocultar en su casa de Caracas, y de igual manera en la casa de su hermano, que también vive aquí. Otro punto también es el escándalo que existe en la Fuerza Armada, bueno, ya después de todo lo que ha pasado, por unas fotos que se realizó una chica swinger en varios de los aviones de la Fuerza Armada, esto en la base aérea Libertador en Maracay, en el estado de Aragua. Ya se tiene identificado el militar que le dio acceso a la chica a todos los aviones. Por supuesto, esto fue publicado en una cuenta swinger en Twitter, seguida por más de 40.000 personas, y por supuesto ahora hay una investigación porque no saben a ciencia cierta qué más o qué otras imágenes se pudieron hacer y que pueda, bueno, de qué manera esto afecte la seguridad. También hoy el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab,
dio una explicación donde dio sus razones para abrir una investigación a Juan Guaidó. Según todo esto, por supuesto, la orden que dio Maduro ayer, donde dijo en cadena que él quería que se abriera una investigación porque supuestamente Juan Guaidó estaba entregando Venezuela a, o todo lo que era la Guyana, a el Reino Unido, todo esto, por supuesto, para un supuesto pago de favores. Entonces, como él dice que había existido, incluso sacar un audio de él, sí sacó un audio donde en ningún momento se dice esto, pero bueno, fue una de las pruebas que ella presentó. A Maduro llegó en cadena nacional y dijo que entonces habría que abrir esta investigación, y en efecto, solo fue cuestión de horas para que Tarek hoy saliera diciendo que esta investigación se iba a abrir a Juan Guaidó para entregar parte del territorio nacional a una potencia extranjera. Pero bueno, ustedes saben que aquí las cosas cambian minuto a minuto, ya casi que segundo a segundo, Napoleón. Pero nosotros vamos a estar informándoles, por supuesto, todo lo que ocurra entre esta noche, el fin de semana también, que pareciera ser muy movido en Venezuela, a través de 24 horas, de tu red social y de la mía activa en Instagram o en Twitter. Seguimos bloqueados, @babuito. Seguiremos en contacto y nos estaremos comunicando en cualquier momento. Gracias, Efraín Cruz. Entonces nos vemos, señores, en 24 horas.